Un cordial saludo a nombre del Grupo 9. El día de hoy vamos a exponer acerca de nuestro trabajo de investigación desarrollado durante todo el ciclo académico 2022. El tema a tratar es el impacto de la burbuja especulativa en el periodo de esta inflación japonesa en la década de los 90. Espero que les guste. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Raúl Best y a continuación procederé a contextualizar mediante la realidad problemática. La economía japonesa durante la década de los 90 tenía un crecimiento importante en la región. Ninguna proyección económica preveía que Japón, un estado que tenía un crecimiento del 10% anual entre 1952 y 1973, y con las características necesarias para un adecuado crecimiento económico, iba a culminar el siglo XX con una grave crisis económica. Esto se origina durante la década de los 80, cuando se fue incubando una burbuja especulativa en Japón, la cual se caracteriza por ocasionar la inflación en el precio de un determinado activo. En la fase ascendente, asciende hasta llegar a un nivel donde no se puede acreditar el rendimiento activo. Y posteriormente, en la descendente, el precio acostumbra a descender muy por debajo de su valor real. Y en algunos casos, no llega a contar con un valor alguno. El activo, en el momento de la fase ascendente, no se compra con el objetivo de satisfacer una corriente de rendimientos, es decir, la probabilidad de venderlo más adelante a un precio superior. Una característica específica de la burbuja japonesa fue que las actividades generadoras de esta especulación eran de origen de financiamiento bancario. Es decir, las entidades financieras empezaron a entregar sustanciales sumas de dinero en noción de préstamos sin ejecutar una investigación previa ante el peligro de estos. Estas personas, estos actores económicos que recibieron dichos fondos, optaron por realizar inversiones en el mercado de valores. Así empiezan las primeras presiones, el aumento del precio en los bienes inmuebles y las acciones. Por ello, la burbuja empieza a inflarse. Sin embargo, en 1989 se realiza una brusca variación en la política monetaria que restablece la dirección de la espiral especulativo y apresura la explosión de la burbuja, dañando el posicionamiento financiero del sector empresarial, un aumento de la tasa de morosidad y los préstamos fallidos, es decir, no llegaron a ser pagados. No obstante, las dificultades ligadas al fin de la burbuja, Japón nunca volvió a pasar por un año de declive económico. Tan solo en 1998 tuvo una caída del 1% en su PBI. En síntesis, el auge japonés no se paró intempestivamente, sino perdió paulativamente su potencial, lo que hizo que el gobierno disminuya el umbral de lo que considera exitoso y utilice el crecimiento continuo y estable de su economía como reivindicación de sus políticas públicas, pese a que su crecimiento está bastante por lo debajo que lo que podría y debería haber estado en la década de los 90. Muchas gracias. A continuación, para terminar la primera parte, voy a explicar cuál es nuestro problema, cuál es el objetivo a desarrollar a lo largo de esta exposición y cuál es nuestra hipótesis generada. El problema es cuál fue el impacto de la burbuja especulativa de los años 80 en relación con la estagflación japonesa dada en los años 90. Ese va a ser el problema que vamos a querer resolver. ¿Cuál es nuestro objetivo a lo largo de esta exposición también? Nuestro objetivo es determinar e identificar cuál fue el impacto de la burbuja especulativa de los años 80 en relación con la estagflación japonesa dada en los años 90. Y por último, nuestra hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis desarrollada por el grupo número 9? La hipótesis es: el estancamiento de la economía japonesa durante la década de los 90 estuvo estrechamente vinculada con el proceso de gestación de la burbuja especulativa de finales de los 80 y su posterior estallido. A continuación, pasaremos con mi siguiente compañera. Gracias. Mi nombre es Alison Manzanares y les hablaré sobre el tipo de investigación. Dentro de nuestra investigación acerca del impacto de la burbuja especulativa en el periodo de esta inflación japonesa en la década de los 90, se ha seleccionado el enfoque mixto para poder combinar y utilizar fortalezas y minimizar las debilidades potenciales de ambos tipos de investigación, cualitativa y cuantitativa. Asimismo, al usar el enfoque mixto, representamos un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y precisos de nuestra investigación, basado en la recolección de datos cuantitativos y cualitativos.
se podrán encontrar los siguientes objetivos que se desarrollarán a lo largo de la investigación. Investigar antecedentes, causas y consecuencias, analizar registros económicos del gobierno japonés en la década de los 90, utilizar gráficos detallados, profundos y específicos, y utilizar la lógica inductiva para desarrollar lo particular a lo general. Dentro de esta investigación tenemos diferentes objetivos, como describir, comprender, transformar, evaluar. Para cada uno de ellos usaremos un método y una metodología diferente. Por ejemplo, para comprender, utilizaremos el método de análisis, lo cual es una metodología cualitativa. Buenas tardes, estimada profesora Liz y compañeros. El día de hoy, yo, Eileen Collado, les explicaré acerca de la población y muestra de nuestra investigación. Sabemos que la población está constituida por dos variables muy importantes, las cuales son el precio de los activos, que está dada en datos cuantitativos, como la variable 2, que son la estanflación. Y esta a su vez tiene subvariables, las cuales son la inflación y la recesión. Comenzando con la primera variable, que es los precios de los activos, podemos ver que en este punto los precios tuvieron una fuerte elevación relacionada a los bienes y raíces. Es así que entre 1995 y 1989, las propiedades inmobiliarias en Japón se elevaron en un 75%, lo que llevó a que en 1990 $20 billones americanos fueran equivalentes a más del 20% de la riqueza mundial. Asimismo, en lo que respecta a la burbuja inmobiliaria, existían informes que anteriormente registraban la falta de veracidad entre estos precios y posteriormente sus efectos negativos, los cuales vendrían por una corrección que era inevitable. Asimismo, de acuerdo a un informe realizado por el Bank of Japan, es decir, el Banco de Japón, en 1990, indica que había producido una espiral especulativa en el precio de la tierra por tres razones. Uno, que se elevó la demanda ante el desarrollo de Tokio como plaza financiera. Dos, el aumento de la demanda mobiliaria por motivos fiscales, los cuales derivan en tres fenómenos, los cuales son: uno, la desigualdad de la riqueza. Dos, el trauma en el sector inmobiliario de algunas entidades financieras y el exceso de endeudamiento, no solo en empresas, sino también en las economías domésticas. Por otro lado, entre los años 1985 y 1990 se incrementa el ritmo de crecimiento de algunas valoraciones en las principales ciudades, pero con la presencia de la burbuja, el precio de la tierra se eleva en un 3% como promedio en las ciudades más importantes del país. Es así que una persona con grandes riquezas habría aumentado sus ganancias al haber comprado una vivienda, y esta participará del alza de precios. Sin embargo, una persona joven tenía un acceso imposible a una propiedad por los precios inalcanzables. Y bueno, como podemos ver en las imágenes, por favor, ¿puedes cortar esta parte? Es así que a continuación explicaré brevemente cuál era la segunda variable, que es la estanflación, y dentro de ella inflación y recesión, como mencioné anteriormente. Tenemos gráficos en el documento, y también tenemos uno en el PPT, un cuadrito que espero que se visualice, en los cuales se explica la evolución de los precios, de cómo era cuando estaba en la recesión y luego en la inflación, cómo estos se elevan. Y asimismo el gasto nacional bruto de Japón. Tenemos otro cuadro donde también se explica lo que es la composición del gasto nacional bruto, o sea, por qué ha estado constituido este gasto, y vemos cómo incrementó y asimismo cómo este disminuyó o bajó, por así decirlo. Asimismo, el gasto del Producto Interno Real a medida desde 1960 hasta 1974, o sea, años antes de que se dé la burbuja especulativa. Y por último, los índices de crecimientos durante todos estos años, cómo fueron aumentando. Asimismo, el tipo de cambio del yen o también el dólar. Por último, tenemos un cuadro donde explicamos el Producto Interior Bruto y producción industrial, donde se da tanto el estallido de la burbuja, el Producto Interior Bruto real, el Producto Interior Bruto nominal y el Producto Industrial.
Y bueno, por último, cabe destacar asimismo la muestra, que esta estaba establecida en un intervalo de tiempo de 1985 hasta 1995. Es en esta muestra donde es en este periodo de tiempo en el cual nuestro trabajo se está centrando, la investigación se centra en este periodo de tiempo, y estos datos han sido obtenidos del Banco Central de Japón, datos estadísticos de esos años. Las fuentes de las demás gráficas han sido de tanto del Banco de Japón como también del IMC. Bueno, espero que esta explicación breve haya sido de su agrado, y a continuación dejo con mi compañero quien seguirá con la exposición. Gracias. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos. Son las distintas formas o maneras de obtener información basándose en los siguientes criterios: el tamaño de la población o muestra, la oportunidad de obtener datos, los recursos con los que se cuenta y el tipo y naturaleza de la fuente de datos. La técnica empleada para recolectar los datos en nuestra investigación será el análisis documental. Una de las diferencias más notorias entre esta y las otras técnicas, como lo son la encuesta, entrevista, observación experimental y no experimental, es que las anteriormente mencionadas utilizan y obtienen sus datos de fuentes primarias. Por otro lado, el análisis documental recoge los datos de fuentes secundarias. Asimismo, el instrumento que se acostumbra a utilizar en un análisis documental es la ficha de registro de datos. Ella nos ayudará para poder proceder con nuestras conclusiones, investigación y desarrollar la teoría. Para culminar con el último subtema de la metodología, voy a explicar acerca del procedimiento que mi grupo y yo hemos desarrollado. En primer lugar, hemos recuperado información respecto al caso de estudio que mencionamos al principio. Además, los datos provienen de la base de datos, valga la redundancia, del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón. Además, hemos resaltado y hemos investigado acerca de los casos de estudio hechos por la Universidad Pontificia de Madrid y la Universidad de Alcalá en España. Asimismo, hemos realizado un cronograma de los acontecimientos relativos a la economía de Japón entre los periodos de tiempo de 1979 hasta el fin de la burbuja especulativa que sucedió en el año 1990. Agregando, desarrollamos un cuadro con respecto a la información del crecimiento del Producto Interno Bruto Real entre los periodos de 1956 hasta 1974, que fueron obtenidos de la Economic Planning Agency y del Banco Japonés. Finalmente, hemos tomado ejemplo de los campos que fueron afectados por este estancamiento japonés dado por la burbuja especulativa, principalmente enfocándonos en el sector inmobiliario. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Emily Flores y en esta oportunidad voy a hablar sobre los resultados que tuvo nuestra investigación. Bueno, la burbuja especulativa constituyó un proceso de revalorización de activos financieros e inmobiliarios en Japón a partir de 1986 y finalizó en 1991. Se considera esto una de las mayores burbujas especulativas de la historia económica moderna. Se han generado muchos debates, de los cuales rescato 5 puntos importantes, los cuales se encuentran en la diapositiva. Y bueno, más que todo trata de explicar sobre el largo periodo, las razones del largo periodo de la crisis económica japonesa. Como punto número 1 tenemos lo que es la recesión puramente cíclica, ya que durante el periodo de crecimiento acelerado y creación de la burbuja, se produjo un exceso de inversión que se materializó en un exceso de capacidad productiva. Así que se necesitaba un periodo de tiempo para absorber el exceso de inventarios y el stock de capital. La crítica se suele hacer a esta explicación como que fue el lapso de tiempo sumamente excesivo. En el punto número 2 tenemos lo que es los préstamos de dudoso cobro mantenidos por los bancos, ya que eran numerosos bancos, no se libraron de lo que eran las deudas sin pagar y el gobierno tampoco llegó a implementar medidas necesarias. Es por ello que muchos bancos resultaron perjudicados
y todo ello afectó en lo que es la economía real. Se convirtió en un círculo vicioso y esto continuó funcionando hasta que finalmente el gobierno tomó medidas enérgicas para conseguir limpiar los balances de los bancos. Como punto 3 tenemos que el sistema económico japonés resulta obsoleto y esta, entre otras de las explicaciones, es por lo que no era muy abierto a los cambios. Incluso un economista al cual voy a citar es Yukio Noguchi, uno de Japón, mencionaba que era un socialismo segregado por barreras, ya que impedía la adaptación de la economía japonesa a los cambios que se producen actualmente. Y para superar esta rigidez del sistema era necesario enfrentar profundas transformaciones en el funcionamiento, más que todo de las empresas, y afectaba porque no deseaban afrontar lo que son los riesgos, pero sí tomaban algunas decisiones, aunque no eran las correctas. Respecto a lo que era su sistema de financiación y el papel de los keiretsu en las transacciones de empresas, entre otras. Como punto 4 tenemos lo que son los cambios a largo plazo de la sociedad japonesa, ya que se veía venir lo que era el envejecimiento de la sociedad y el fuerte crecimiento de una deuda pública que había generado incertidumbre en toda la población, sobre todo respecto a algunas posibilidades de encontrar trabajo, también la sostenibilidad de la asistencia médica pública y de las pensiones. Y se temía un aumento de la presión impositiva para hacer frente a todos los gastos del sector público. Por último, y tampoco no es que sea menos importante, se consideraba la explicación de la amenaza que suponía la irrupción de China como factoría del mundo, ya que esto producía una fuerte deslocalización de las factorías en Japón con la consiguiente pérdida de empleos, ya que mientras Japón se encontraba en crisis y a través de la devaluación del yen, China aprovechó estas circunstancias para continuar su expansión y tratar de convertirse en una potencia mundial, al igual de como estaba haciendo Japón. Buenas tardes, profesora. Yo soy Miquela Milón y voy a exponer al respecto de las conclusiones, las cuales es necesario mencionar que el objetivo de todo nuestro trabajo fue determinar e identificar las razones por las cuales se dio esta estanflación japonesa ocurrida durante la época de los 80 y si esta fue determinada de alguna manera por la burbuja de especulación. Nuestra conclusión fue que claramente esto sí fue lo que ocurrió debido a los siguientes puntos. Primero que nada, la formación de la economía de burbuja se dio a partir de un crecimiento del índice económico en la bolsa de valores que causó que se triplicara hasta 34.000 yenes, casi 35.000, y también tuvo un origen en la burbuja de tipo estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se intentó desregularizar la bancaria y las variables bancarias y macroeconómicas, abarcando tanto políticas monetarias, lo cual causó al final que los préstamos aumentaran y el riesgo bancario sea cada vez mayor. ¿Por qué? Porque cada vez que que se prestaba dinero no se tenía la suficiente capacidad de saber si es que este iba a ser devuelto de alguna manera. Y luego esto fue lo que ocurrió, lo mismo que ocurrió durante los préstamos fallidos, que los bancos entraron en quiebra y no se pudo retribuir este dinero. También es necesario mencionar que hubo 3 periodos de crisis. Durante 1991 a 1994, donde se produjo una pérdida de valor en los activos inmobiliarios y en valores de la bolsa. Después, también hubo una crisis que causó que se elevaran los impuestos y aranceles y tributos de 3% al 5%, lo cual también fue empeorado durante el 2001 debido a la crisis de telecomunicaciones y también debido a la recesión económica de los Estados Unidos que se había dado. Por ello, es necesario recalcar de nuevo que todas estas variables tuvieron un impacto en la estanflación japonesa ocurrida. La burbuja económica
tuvo al final una repercusión que se notó claramente y que por las variables que hemos explicado y hemos detallado durante la investigación, podemos concluir en que una tuvo efecto en la otra. Todo esto bajo un marco teórico, el cual hemos seguido rigurosamente en base a las teorías macroeconómicas y a las variables que hemos tenido que tomar en consideración. Muchas gracias.